Bueno, como decía, hoy hablaremos de biogeografía de islas y seguimos con nuestro estudio de las comunidades ecológicas después de haber aprendido ya sobre poblaciones y haberse nos quedado pequeñas. Ya el concepto de población ecológica ya se nos queda pequeño, como vimos el otro día, y necesitamos ampliar horizontes. Y la semana pasada hablamos de comunidad ecológica y definimos que era una comunidad como un conjunto de individuos de distintas especies que coexisten en un lugar determinado. Y hablamos de un descriptor fundamental de las comunidades ecológicas, que es la diversidad. Hablamos de la riqueza de especies, de la diversidad, y calculamos un índice de diversidad que era el índice de Shannon. También vimos cómo la diversidad en el mundo cambia siguiendo una serie de patrones espaciales y temporales. Vimos también cómo la diversidad, el concepto de diversidad, está íntimamente relacionado con la evolución biológica. Hoy seguiremos un poquito abundando sobre eso. Y nos centraremos, como decía antes, en el concepto de biogeografía de islas, que es un aspecto clave que nos ha permitido conocer muy bien cómo se ensamblan las distintas especies y cómo funcionan dentro de una comunidad ecológica. El concepto de biogeografía de islas, que se ha convertido en una disciplina dentro de la ecología, surge como consecuencia de esta afirmación que tenéis en la pantalla, y es la constatación, en multitud de ejemplos, de que las islas más pequeñas y remotas tienen menos riqueza, tienen menos especies que las islas que son más grandes y que están más cerca de un continente o más cerca de otra isla. Es decir, vemos que hay un patrón importante en la distribución de la diversidad biológica en la Tierra y que tiene que ver con el tamaño del sitio que ocupa el espacio que estamos analizando, y también con el grado de aislamiento de ese sitio, aislamiento de otros territorios. El estudio de la biogeografía de islas se inició a partir de los años 50 del siglo pasado, y su estudio nos ha permitido, como decía antes, entender mucho mejor cómo se ensamblan las comunidades, o qué papel tiene la diversidad biológica en el funcionamiento del ecosistema. Ese es un salto que todavía no hemos dado nosotros y que daremos en las próximas semanas. Bueno, esta afirmación que vemos se ha constatado, como decía, en muchos sitios. Uno de los primeros sitios donde se constató esto fue en el archipiélago de Hawái. Sabéis que Hawái es un archipiélago volcánico. Veis la distribución de la isla sigue un patrón alineado con una brecha en la corteza oceánica que provoca la expulsión de magma en una consecución de volcanes. Esto es lo que se denomina un arco isla desde el punto de vista geomorfológico. Pues en esta isla, en este archipiélago volcánico, se hicieron al principio muchos estudios para tratar de evaluar en qué medida la diversidad de especies variaba a lo largo de dicho archipiélago en función del tamaño de la isla. El mapa superpuesto que veis, estos píxeles rojos y verdes, nos dan una idea del número de especies de aves, y vemos solamente con este mapa como hay más diversidad de aves en las islas más grandes. Aquí tenéis una gráfica un poquito más detallada. Se observa cómo la riqueza de especies aumenta al hacerlo el tamaño de la isla, expresado aquí en este caso en kilómetros cuadrados, siguiendo un patrón, como veis, bastante claro. Hay multitud de ejemplos de estas características. Otro también muy interesante se da en la isla Azores, que tiene una génesis geológica parecida a la de Hawái. Y aquí vemos un ejemplo en el que se ve cómo la diversidad, el número de especies de flora, de plantas vasculares, cambia al hacerlo el tamaño de la isla. Aquí vemos que el patrón es menos acusado que en el caso de la isla Hawái, pero sigue existiendo ese patrón. Y diréis, bueno, ¿por qué tiene tanta importancia esto de la biogeografía de islas? Porque el mundo es grande y no todos son islas. ¿Por qué remarcamos tanto esto? Bueno, pues porque los mismos principios que luego veremos que explican esos patrones operan también en otras situaciones en las que no tenemos islas físicas como tales, sino que tenemos una matriz de hábitat no adecuado
y dentro del cual tenemos una serie de parches de hábitat sí adecuado para el desarrollo de una comunidad biológica. Imagino que esto No, ya... Curro, no he entendido lo último. Sí. O sea, lo de la matriz no adecuada y la isla. Sí. Intentaba transmitir la idea de que la importancia de la biogeografía de isla va mucho más allá, muchísimo más allá del concepto geográfico de isla. Una isla para nosotros es un trozo de tierra rodeado de agua, ¿no? Bueno, pues ese concepto se puede trasladar desde un punto de vista metafórico a una matriz de hábitat no adecuado, el mar en este caso, no adecuado para las plantas terrestres, en cuyo interior hay una serie de parches que sí tienen hábitat adecuado. Pues en este caso serían la isla, donde sí pueden vivir especies de flora terrestre o de animales terrestres. Vale. Lo que os transmitía es que las reglas que gobiernan o que explican estos patrones de diversidad que estamos viendo en islas también operan, funcionan de la misma manera en otros sitios donde no hay islas geográficas, sino que hay pues, otras circunstancias, ¿no? Otras situaciones, como por ejemplo, en Florida, pues se ha comprobado que la diversidad el número de especies de aves de agua dulce cambia con el tamaño del lago. Aquí tendríamos una situación inversa. Aquí fijaros que el mar sería el terreno, la tierra, digo, siguiendo la metáfora esa que decía de mar como equivalente de matriz inhóspita y isla como metáfora de zona adecuada. Aquí en este caso se invierte. Si estamos hablando de ave acuática, como es el caso, pues la zona inhabitable es la tierra y la zona habitable son los lagos. Pues aquí ocurre lo mismo. Ocurre que cuanto más grande es el lago, mayor, mayor cantidad de especies aloja, ¿no? Y algo parecido ocurre en situaciones mucho más específicas y peculiares, como por ejemplo cuando hablamos de organismos cavernícolas, como los murciélagos. Se ha comprobado en México, en la península de Yucatán, que es un sitio donde hay una enorme cantidad de cuevas y de murciélagos, se ha comprobado que hay una relación muy parecida a la que hemos visto antes entre el tamaño de la cueva y el número de especies de murciélagos que habitan en esta cueva. Esta gráfica es un poco diferente porque está expresado en logaritmo. Si lo expresáramos en bueno, no logarítmico, pues tendríamos una curva logística parecida a la que hemos visto antes. Bien, entonces lo que parece es que el tamaño del parche condiciona o determina la cantidad de especies que puede albergar. ¿Esto resulta familiar? ¿Algo que hemos visto en otros días, cuando podíamos vernos en persona? No. O sea, ¿esto qué? Riqueza de murciélago en función del tamaño de las cuevas. No me refiero no me refiero a los La murciélagos. gráfica, sí, sí, es que ahora mismo no. No, me refiero a la idea, al concepto de parche y de matriz. ¿M? ¿No suena esto a metapoblaciones? Sí. Bueno, ahora veremos cómo se relacionan, al final veremos cómo se relacionan ambos conceptos. Solamente ahora adelanto que cuando hablábamos de metapoblación estábamos hablando de una única especie, porque el concepto de metapoblación se refiere a una única especie, y ahora nos estamos refiriendo a comunidades biológicas, es decir, a conjuntos de individuos de distintas especies que coexisten en un territorio determinado. Bueno, bien, pues la constatación de que esto ocurría, de que esta afirmación pasaba en buena parte del planeta, llevó a muchos investigadores a tratar de determinar por qué. Y he puesto isla aquí entre comillas porque no son solo islas geográficas, sino que se refiere a cualquier territorio. Es decir, en realidad esta frase podríamos sustituirla por a más superficie, más especies, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? de esa forma. Bueno, pues decía que muchos investigadores se pusieron a determinar por qué pasaba esto. Y las primeras hipótesis planteaban que la razón por la que a más tamaño, más especies,
era porque a más tamaño había más recursos disponibles y sobre todo había más hábitat, había más probabilidad de que el hábitat fuera heterogéneo y por tanto pudiera albergar más nichos para más especies. Eso es cierto, pero no se explica, no lo explica todo, porque las islas de las que hablamos tienen una proporción de especies que no es directamente proporcional a cómo se esperaría al cambiar el tamaño de la isla. Es decir, deben ocurrir fenómenos que no solo se explican por el tamaño de la isla y por la heterogeneidad del hábitat. Fueron dos investigadores norteamericanos, MacArthur y Wilson, que desarrollaron una teoría para explicar este patrón. Es lo que denominaron la teoría de islas, la biogeografía de islas. Y esta teoría es fundamental en ecología porque ha sido la teoría que ha permitido espacializar la ecología. Vosotros, desde el principio, hemos visto la ecología como una componente espacial, porque, bueno, yo no soy un ecólogo de lo antiguo, sino que la espacialización ya la tengo, digamos, dentro de mi ADN, y porque me he empeñado en transmitirlo de esa manera. Pero los principales estudios ecológicos no tenían en cuenta el espacio, no tenían en cuenta las escalas espaciales. Y estos dos señores fueron los primeros que pusieron mapas en ecología. Así que su trabajo es fundamental. Ellos establecieron que en la biogeografía de islas aparecían como una serie de normas. La primera norma o la primera ley, por decirlo así, es que el tamaño de la isla y su aislamiento determinan la riqueza de especies. Es decir, no solo el tamaño, sino cómo de aislada está la isla, cómo de remota es. Y establecieron que hay un equilibrio entre la tasa de extinción de cada isla y la tasa de inmigración de cada isla. Eso, si recordáis, tiene conceptos equivalentes cuando hablamos de metapoblaciones. Recordad que cuando hablamos de metapoblaciones definíamos una tasa de extinción de cada subpoblación y una tasa de emigración de cada subpoblación, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo que integra y trasciende eso, porque las tasas de extinción y de emigración de cada especie en cada isla tienen que ver con las dinámicas poblacionales internas de cada especie, ¿vale? Al final de la sesión veremos cómo se relacionan estos dos conceptos. Digo el de metapoblaciones como con el de biogeografía de islas. El segundo axioma que plantearon MacArthur y Wilson es que este equilibrio es dinámico, que hay un continuo reemplazo de especies, que digamos que conforme se van extinguiendo especies, por la razón que sea, van dejando un hueco que puede ser ocupado por otra especie, ¿vale? El término en inglés de este reemplazo se llama turnover, que lo veremos expresado en alguna gráfica más adelante. Y el tercer concepto, el tercer axioma, es que esas tasas de inmigración y extinción cambian con el tamaño de la isla y con su aislamiento. Y esta es la clave. Es decir, lo que explica todo lo que estamos viendo aquí de biogeografía de islas es que esas tasas de inmigración y de extinción cambian en función del tamaño de la isla, es decir, o del tamaño del fragmento y de su grado de aislamiento. ¿Vale? ¿Entendido por ahora? Es muy sencillo todo esto, no va a generar ningún conflicto. Es más, vamos a terminar muy pronto hoy, espero. Bueno, y para explicar esto, que teorizaron MacArthur y Wilson, pues he ido a las Islas Canarias por aquello de que allí se debe estar a gusto, aunque imagino que estarán igual de encerrados que nosotros. Así que bueno, pero bueno, aquí tenemos las Islas Canarias como ejemplo de la teoría de la biogeografía de islas. Decíamos que a mayor tamaño, mayor inmigración. Es decir, una isla más grande tiene una tasa de inmigración más grande que una isla más pequeña. ¿Por qué creéis que pasa esto?
Por los Supongo. recursos de la propia isla, ¿no? ¿En qué medida crees que los recursos de la isla condicionan la tasa de inmigración? Perdón, los recursos y la propia variación entre especies. O sea, hay competencia entre especies y puede que una especie sea más dominante que la otra en algunos sectores porque requieren la misma comida, entonces se marchan a buscar otra comida a otro lado. Vale, tú lo que estás planteando es que a más superficie, más competencia y más probable es que haya emigración, que salgan individuos de la isla, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, y lo mismo a que vayan otras especies. Por ejemplo, un pájaro A y el pájaro B comen lo mismo. El pájaro A ve que hay más comida en la isla esa y no en la de la que provenía y se va para allá. O sea, sería lo mismo que las personas, ¿no? O sea, más o menos los recursos tanto alimenticios como de hábitats. No, eso que tú has dicho opera en personas. Las personas que están en Siria, por poner un ejemplo, y quieren emigrar porque su país es una pesadilla, sí pueden decir, pues me va a ir mejor en Grecia o me va a ir mejor en Alemania. Eso sí pueden decirlo porque tienen una conciencia y un conocimiento, pero las plantas y los animales se dispersan sin esos criterios. Ese ave que tú has planteado no sabe si en esta isla hay más recursos que en esta. De hecho, no tiene conciencia del concepto de tamaño. O sea que no opera, eso que tú dices opera en humanos, pero no opera en ningún otro tipo de individuo. Bueno, o en casi ninguno, quizás algún invertebrado superior sí tenga esa noción, algún primate o algún cetáceo sí pueda tener esa idea, pero no. Vale. Ahora lo veo. Creo que era Frank. ¿Iba a decir algo? Sí, yo iba a decir algo mucho más básico, que es que quizás, o sea, poniendo el ejemplo en aves, si suponemos que están migrando, es muy básico a lo mejor, pero una isla grande se ve mucho antes que una isla pequeña. En el sentido de, si la especie está migrando, si ve que hay un terreno grande y con recursos, ya no, o sea, ya no que pueden aprovechar, o sea, que pueden aprovechar que ellos lo sepan, porque es lo que acabas tú de decir, que ellos no, o sea, no llegan a ese nivel de conciencia. Pero yo creo que también es más probabilidad, ¿no? O sea, a mayor tamaño, más probabilidad hay de que entren nuevas especies, ¿no? Exacto. Aquí el tamaño lo que determina es la probabilidad de contacto de una especie con la isla. Imaginaros no tanto un pájaro que vuela, sino imaginaros un coco. Los cocos se dispersan por el mar flotando. Imaginaros que aquí hay un coco. Los cocos no se distribuyen en esta isla. Los cocos las cocoteras están en América. Pero bueno, imaginaros que en la costa occidental de África hay cocoteros y bueno, van echando coco al mar. El proceso por el cual esos cocos van chocando con esta isla es una combinación de estocasticidad, es decir, aleatoriedad, y corriente oceánica, y los vientos, etcétera, etcétera. La probabilidad de que un coco contacte con una isla grande es mayor que la probabilidad de que contacte con una isla pequeña. Así de sencillo. Cuanto más grande es, más probabilidad es que le lleguen propágulos de distintas especies, bien sean animales o bien sean vegetales. En el caso de los animales, además, pasa lo que decía Fran. Cuanto más grande es, mejor se ve. Es decir, un ave pues, puede verlo y puede ver una isla grande, pero puede no ver una isla pequeña. ¿Vale? Bien, entonces, efectivamente, a mayor tamaño, mayor inmigración, ¿no? Y además, se observa que a mayor aislamiento, menor inmigración, ¿no? Es decir, tenemos dos variables, la inmigración, perdón, el tamaño y el grado de aislamiento. Es decir, en ese caso se observa que las islas más alejadas, las más remotas, tienen una tasa de inmigración menor que las más cercanas.
Aquí las razones son obvias también. Es decir, si imaginamos que la fuente de especies es el continente, pues una isla que está cerca recibirá especies con individuos de una especie determinada con más probabilidad que otra que está lejos. Salvo que haya unas condiciones específicas que impidan que aquí lleguen especies, por una corriente que aleja y que haya otra corriente que lleve los propágulos ahí. Pero el resultante de todo eso es que a más distancia, a mayor aislamiento, menor tasa de inmigración, ¿vale? Y eso ocurre, digamos, en términos generales, pero también podemos ver ese fenómeno, este proceso o esta característica, podemos verla en un proceso de llenado de la isla. Imaginad, como ocurre en realidad, que estas islas son volcánicas y que conforme van naciendo del fondo del mar van colonizándose, van siendo colonizadas por individuos de distintas especies, ¿no? Al principio, ese proceso de colonización lo vamos viendo aquí en el eje X, que es con el número de especies residentes. Al principio... Dime, Laura. ¿Esto le afecta a las especies endémicas de allí de las Islas Canarias? ¿Que venga otra especie y colonice ese sitio? No, ¿no? Bueno, puede afectarla. Lo que pregunta es que ahora mismo, en la situación en la que están las Islas Canarias, llegue una especie y colonice el territorio. ¿Que si le afecta? Pues claro que le afecta. Por ejemplo, hombre, sí, depende de cómo sean las especies. Por ejemplo, en las Islas Canarias, las ratas son una especie que han llegado allí y que han invadido todo y que ponen en peligro. Bueno, en las Islas Canarias creo que no afecta tanto. En las Islas Canarias creo que son los gatos los que afectan más a los lagartos endémicos que hay allí. Pues, ¿por qué? Porque los gatos son cazadores y cazan lagartos. Pues se lo están cargando, ¿no? Claro, todo eso puede afectar, lógicamente. Pero no estamos hablando de eso, bueno, estamos hablando de todo en realidad. Las especies endémicas también invadieron la isla en algún momento. Y esas especies que ahora son endémicas y exclusivas de allí, están allí porque llegaron del continente en algún momento. Es decir, porque la isla salió del fondo del mar y cuando salió del fondo del mar no había nada allí, era solo roca volcánica, caliente además. Entonces el proceso de colonización tiene una componente temporal compleja. Una inmediata, que es la que tú estás planteando, que llega una especie a una isla en un momento determinado, y otra que se proyecta en el tiempo con la evolución, y en qué medida esa especie evoluciona de manera diferente a cómo evolucionan sus ancestros en el continente del cual proceden. Pero eso es otra historia. Bueno, os decía que este proceso de evaluar el efecto que tiene el tamaño y el aislamiento en la tasa de inmigración, ese proceso se puede analizar temporalmente. Si imaginamos que las islas van siendo colonizadas conforme van saliendo del fondo del mar, pues al principio no tenemos ninguna especie y van llegando especies. Y vamos viendo cómo aumenta el número de especies y cómo al aumentar ese número de especies se modifica la tasa de inmigración. Y siempre ocurre que tenemos este patrón, un patrón en el que conforme más especies hay, menor es la tasa de inmigración. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creéis que ocurre esto? Que tenemos este patrón. A más especies, menos especies se asientan en la isla, menos especies nuevas tenemos. Yo creo que es porque si ya hay muchas especies en la isla, cuando la especie llegue a esa nueva isla, o bien no va a encontrar recursos para para sobrevivir básicamente, o bien va a encontrar demasiada competencia y a lo mejor va a preferir irse a otra isla, ¿no? Totalmente de acuerdo en todo, menos lo de preferir irse a otra isla. Ellos no ven, no se asoman y dicen, uff, ¿cómo está este bar de gente? Me voy a trobar. No. O le va bien o le va mal. O sea, o le va bien y procrea o le va mal y muere. Pero sí, esa es la razón. Al aumentar el número de especies residentes en una isla, las probabilidades de que haya un nicho disponible para alguien que llega nuevo son muy bajas. Por tanto, ocurre esto. A más especies, menor tasa de inmigración.
O sea, Curro, eso iba a comentar yo, lo de los nichos y las necesidades de cubrir cada uno. O sea, si un nicho es lo que has dicho, ya está cubierto y otra viene a hacer la competencia, ¿qué pasa? ¿Se queda o se va la otra especie? ¿Quién? O sea, la que llega. Si Pues depende. el nicho ya está cubierto Ujú. y viene una especie diferente y ocupa el mismo nicho ecológico, Ujú. ¿Qué pasa? ¿qué pasa con la nueva especie? Pues pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que compitan por esos recursos y que la que sea mejor competidora gane y extinga a la otra. Esto lo veremos un poco mejor en las siguientes sesiones, cuando hablemos de relaciones interespecíficas. Pero bueno, Vale. te contesto. Puede ser que compitan y que una desplace a la otra. Eso se llama exclusión competitiva. Lo normal sería que la especie que esté mejor adaptada a ese medio, por tanto gane a la nueva y la expulse. Pero Vale. puede que la nueva venga con un parásito, por ejemplo. Y esto nos lleva al tema de la semana pasada. Imaginaros que viene con un parásito con la que ella ha estado conviviendo en su sitio de origen durante milenios. Pero la especie que está en la isla no ha estado expuesta a ese parásito. Por tanto, pues extingue a la especie que había y se produce un reemplazo. Algo así ha ocurrido, supongo que habéis oído hablar del cangrejo autóctono de río. El cangrejo autóctono de río es una especie que vivía en nuestros ríos, es una especie detritívora que come residuos, materia orgánica de descomposición que hay en el fondo del río. Y bueno, hace muchos años se introdujo una especie de cangrejo americano que, además de ser mejor competidor que la nuestra, traía una especie de hongo que a él no le genera demasiados problemas, pero que a la nuestra pues causa la extinción total de las poblaciones, le provoca una enfermedad que se llama afanomicosis y que hace que desaparezcan las poblaciones de cangrejo autóctonos, ¿no? Pues esa situación se puede dar también. Se puede dar también situaciones de coexistencia en las que las dos especies coexistan, o si son especies que pertenecen al mismo género, por ejemplo, o son subespecies de la misma especie, pueden hibridarse y se pueden dar multitud de circunstancias diferentes, ¿vale? Vale. Depende de cada caso. Vale. Perdonadme un segundito. Perdón, chicos, esto es que es muy divertido. Y lo más gracioso es que todo esto quedará grabado para la posteridad en un vídeo de YouTube. En fin, bueno, bien. Estábamos hablando de cómo ocurre el proceso de llenado de las distintas islas y cómo eso afecta a la tasa de inmigración. Y veíamos que al aumentar el número de especies residentes se iba reduciendo la tasa de inmigración. Pero además ocurre que la curva en una especie grande, en una especie pequeña, va cambiando. Fijaros aquí, esta curva opera o ocurre cuando tenemos islas que están distantes o que son pequeñas. Y esta otra es cuando tenemos islas que están cerca del continente o que son grandes. Y observamos que para un mismo número de especies, la tasa de inmigración es más baja para islas distantes o pequeñas que para islas cercanas o grandes. Aquí es donde se ve lo que estábamos diciendo antes, que a más distancia, menos tasa de inmigración y a menos tamaño, menos tasa de inmigración. ¿Lo veis? Es un poco trabalengüico, pero se ve. Si fijáis el número de especies, se ve como en islas más
lejanas o pequeñas, la tasa de inmigración es menor que en islas más grandes o cercanas. ¿Lo entendéis? Se ve muy fácil. Sí. Vale. Bien, bueno, pero hay otro proceso que está superpuesto a este y es la tasa de extinción. Decían MacArthur y Wilson que los dos fenómenos, los dos procesos que ocurren son la tasa de inmigración y la tasa de extinción. Vamos a ver ahora la tasa de extinción. En el caso de la tasa de extinción se observa que solo depende del tamaño. A mayor tamaño tenemos menor tasa de extinción. Y esto ocurre por las siguientes razones. En islas pequeñas tenemos menos recursos. Por tanto, la competencia, tanto intraespecífica como interespecífica, ocurre antes. Por tanto, la probabilidad de que haya extinciones locales en esa isla es mayor. Esto lo vemos aquí por esta E. La E es más grande en islas donde hay que son más pequeñas, perdón. Y no tiene que ver con la distancia. La tasa de extinción no depende de cómo de aislada esté la isla o el fragmento. ¿Se entiende esto? La tasa de emigración depende del tamaño del fragmento y de su distancia al continente, sin embargo, la tasa de extinción solamente depende del tamaño. ¿Ok? Y eso lo vemos también. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, entonces, la tasa de inmigración es directamente proporcional. En cambio, la tasa de extinción es inversamente proporcional, ¿no? Sí. Al tamaño, me refiero, al tamaño de la isla. Perdón, es que aquí yo tengo que pensar esto mucho porque soy disléxico y se me va un poco la olla. Dices que la tasa de inmigración es directamente proporcional, ¿sí? Y la tasa de extinción es inversamente proporcional. Exacto. Perfecto. Bien, gracias. Bien, lo mismo que antes veíamos cómo cambiaba esto en función del llenado de la isla, pues lo vamos a ver ahora en relación a la tasa de extinción. Vemos que conforme la isla va teniendo cada vez más especies, la tasa de extinción va aumentando. Y ese aumento es más intenso, más rápido en islas pequeñas que en islas grandes. Es decir, a un mismo número de especies, la tasa de extinción es mayor en una isla pequeña que en una isla grande. ¿Vale? Bien, pues se puede combinar todo esto y obtenemos lo siguiente. Obtenemos una gráfica como esta, en la que tenemos en el eje X el número de especies, el mismo eje X que teníamos antes, y en el eje Y tenemos en naranja la tasa de inmigración y en gris la tasa de extinción de cada isla. Y vemos un montón de combinaciones diferentes. Vamos a fijarnos en una de ellas. Por ejemplo, en esta pequeña, en una isla pequeña y su tasa de extinción, y una isla cercana y grande, que sería esta de aquí. Pues vemos que el punto, vaya, he elegido la única que no tiene punto de cruce. Bueno, vamos a irnos a esta. Una isla pequeña y cercana y se cruza con una isla con su correspondiente tasa de extinción. Pues el punto este de cruce, el punto en el que se cruza la gráfica de llenado de la isla con la gráfica de extinción, ese punto se denomina el punto de equilibrio del que hablaban MacArthur y Wilson en su teoría. Y este es el número de especies del equilibrio. O sea, digamos, este es el número de especies teórico que debe tener una isla con esas características, con su tamaño y su distancia determinada. ¿Vale? Y resulta que, por si por cualquier circunstancia el número de especies de esa isla es menor, pues imagina, por ejemplo, que en una isla y hay una tormenta devastadora, pasa un tifón y desaparecen muchas especies. Hay muchas extinciones locales. Pues, ¿qué ocurrirá? Que a lo largo del tiempo esa isla volverá a llenarse, aumentará el número de especies. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos aquí. En una situación inversa, imaginad que tenemos una isla en la que por cualquier razón hay muchas especies. Pues igual, una tormenta
que no destruye la isla, sino que arrastra pues, muchísimos insectos del continente, arrastra también anfibios, arrastra propágulos de otras muchas especies de flora, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué ocurrirá en ese caso? Que habrá más especies de las que esa isla puede albergar en teoría. Por tanto, tendremos una situación en la que se tenderá a reducir el número de especies hasta llegar a este equilibrio. ¿Cuáles desaparecerán? Pues dependerá. Las que compitan mejor, es lo que hemos visto antes, en función de la pregunta que ha hecho antes Belén. Habrá un proceso de competencia intra e interespecífico y se alcanzará un equilibrio. ¿Vale? ¿Entendéis? Sí. Bueno. Vale, pues estos son los fundamentos de la teoría de biogeografía de islas, que se pueden resumir en los siguientes hallazgos que tuvieron estos investigadores. Los tenéis ahí. Y lo hemos visto antes de manera implícita. Las islas grandes tienen más especies. Las islas menos remotas tienen más especies. El número de especies alcanza un equilibrio y se hace constante. Eso no quiere decir que no cambie. Quiere decir que se mantiene constante en un periodo de tiempo largo. Y que este equilibrio es el resultado de una continua renovación de especies. Si se extingue una, deja un hueco que es ocupada por otra en un momento determinado. No tiene que ser de manera instantánea. ¿Vale? Y lo potente de este trabajo de biogeografía de islas es que aplica no solo a islas reales, geográficas, sino a cualquier parte del territorio en el que tengamos una alternancia entre zonas adecuadas para que viva una comunidad o un ecosistema y zonas no adecuadas para que viva una comunidad o un ecosistema. La biogeografía de islas nos da luz para, o digamos, es el fundamento teórico o uno de los fundamentos teóricos para un concepto muy potente, que es el concepto de espacio natural protegido. Y de eso hablaremos mañana. Hoy, antes de irnos, quiero dedicar los 5 minutos que nos quedan a hablar, a tratar de que veáis cómo se compatibiliza la biogeografía de islas con la teoría de metapoblaciones. ¿Vale? Y para ello voy a mostraros un esquema que vimos cuando vimos la biogeografía de islas. Vaya. Ay, lo tenía yo aquí súper preparado y ya no. Un momentito, perdonadme. Bien, cuando vimos la biogeografía de islas, cuando vimos las metapoblaciones, recordad esta presentación en la que definíamos que había una serie de metapoblaciones, cada una de ellas era uno de estos rectángulos, que tenía una tasa de extinción local, ¿veis? Y tenía también una dinámica poblacional interna representada por estas pirámides poblacionales que yo os comentaba. Bueno, pues imaginad ahora que en vez de subpoblaciones tenemos comunidades formadas por muchas especies. Cada una de esas especies tiene una dinámica poblacional interna. En cada uno de estos recuadros tenemos un número determinado de especies y cada una de esas especies tiene su dinámica poblacional. Esa dinámica poblacional le permite emitir una serie de propágulos y le permiten dispersarse por el territorio de una manera determinada en función de cómo sea su dinámica interna. Cuanto más grande sea esa comunidad, más probable es que le lleguen propágulos de otros. Y ya estamos hablando de biogeografía de islas. Es decir, lo que mueve, el motor que mueve lo que hemos visto de biogeografía de islas, es decir, ese turnover, ese intercambio permanente de especies entre una isla y otra, ese motor es la dinámica poblacional interna de cada una de las subpoblaciones que hay dentro de cada una de las comunidades que estamos analizando. Por eso siempre os digo que cada nivel superior en ecología integra y trasciende al anterior. En este caso, la biogeografía de islas de MacArthur y Wilson integra y trasciende
a la teoría de metapoblaciones, que a su vez integra y trasciende a la dinámica poblacional. ¿Me explico? Sí, o sea que cada nueva explicación que tenemos que tener en cuenta que incluye, ¿no? O sea, que actúa sobre la anterior. Sí. El término correcto y riguroso no es que incluye, sino integra y trasciende. Es lo mismo que pasa contigo Vale, y las células de tu hígado. vale, El funcionamiento tuyo como individuo integra y trasciende el funcionamiento individual de las células de tu hígado. Tu vale. capacidad, tu nivel de conciencia integra y trasciende el nivel de conciencia de tus neuronas. Y lo Vale. guay, lo deseable sería que como sociedad integráramos y trascendiéramos el nivel de conocimiento de los individuos. Pero esa es otra película. Y la teoría que explica eso no se da en esta asignatura. Bueno, ¿pregunta? ¿No tenéis preguntas, jóvenes? Vale. ¿Tenéis clase ahora ¿Tenéis otra asignatura ahora? No, ya hemos acabado. No. Bueno, pues dejo de grabar. Si no tenéis ninguna más pregunta más, dejo de grabar, ¿vale? Vale.